Seguimos haciendo nuestro semáforo y ahora para hablar de algo que nos encanta, que es la comida, pero también de patrimonio, de memoria, de historia familiar, social y cultural de nuestro país. Estamos con Paz Escadón, autora de varios libros, entre ellos el más reciente, esta belleza, de verdad es una belleza, libro que se llama La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago 1900-1970, que déjenme decirles, es un libro que incluso si uno no cocina como yo, es toda una experiencia tenerlo, puede inspirarse a cocinar porque es muy fácil, muchas de las cosas que aparecen aquí, pero sobre todo es un libro que celebra lo que hemos sido, cómo se ha transformado Santiago en los últimos 100 años, cómo hemos adquirido nuestras comidas, cómo las hemos preparado y cómo eso ha marcado de alguna manera nuestra manera de habitar en nuestra vida familiar y también el mundo. Así que tremendo, tremendo trabajo. Felicitaciones por él y muchas gracias por este tiempo, Paz. Un gusto recibirte en Radio Universidad de Chile. No, gracias a ti. Un millón de gracias, tanto piropo también hacia el libro. Gracias por la invitación y qué rico poder hablar de estos temas, ¿no? Sí, pues bueno, como estamos en radio, porque alguna gente que nos está viendo en Facebook y puede ver el libro, ¿no? Que está viendo la entrevista en YouTube, el libro es un libro hermoso, es un libro objeto, libro tapadura, que además tiene muchísimas fotografías, algunas del archivo familiar de Paz, otras del archivo de la Biblioteca Nacional, tiene también ilustraciones, es de verdad un libro muy bello como objeto, y quizás partamos por eso, ¿no? Por la materialidad, porque efectivamente es un libro de recetas, pero no parece un libro de recetas. Cuéntanos qué quisieron hacer con esto. Eh, es que la verdad, para ser honesta, tiene que ver un poco con mi formación y que no puedo escapar de ahí. Yo soy artista visual y diseñadora, y para mí cualquier objeto, y sobre todo los libros, que amo el libro como objeto, tiene que tener una impronta estética que vaya más allá del hacer un libro por hacer un libro. O sea, creo que el libro como tal es un contenedor de justamente lo que tú estás diciendo, de una experiencia. Y en este caso, era una experiencia para mí importante que fuese visual. Eh, y eso es lo que quise hacer y creo que resultó. Sí, de todas maneras resultó, es un libro muy, muy bello de tener, de leer, de compartir, me imagino que va a dar para muchísimas conversaciones, como me imagino que es el origen del libro también, porque contémosle a la gente que este libro es un libro familiar, toma recetas de tu bisabuela, de tu tía abuela, Tatarabuela. Mi tatarabuela, de tu tatarabuela, bisabuela y de tu tía abuela. Ahí están las tres exacto. generaciones. Entonces, de mujeres, la primera de ellas migrante, ¿cierto? Que llega hasta nuestro país y sus recetas están escritas en alemán y tú tuviste ahí que traducirlas, ¿no? Luego hay una segunda parte que tiene que ver con las recetas de mediados de siglo y luego las últimas que llegan hasta los 70. Cuéntanos primero para ti, pues lo dices en el libro, pero me parece lindo escucharlo, ¿no? La experiencia de haberte encontrado con estos libros de recetas familiares y decir, este es un material que vale la pena compartir. Sí, o sea, mi mamá me entregó los cuadernos escritos, como tú dices, desde mi tatarabuela hasta mi tía abuela, y en un principio para mí era un tesoro personal. O sea, a mí, por supuesto que me encanta la cocina, me considero una cocinera autodidacta, y investigo en torno a eso. Entonces estos cuadernos eran un tesoro en primer lugar, como algo familiar y muy importante para mí en términos físicos como emotivos, Uh digamos. -huh. Y al encontrarme con ellos me pasó esto de darme cuenta que era una ventana a una realidad, primero que nada, íntima y doméstica. Y eso me pareció súper bonito. Y me pareció que de ahí se empezaba a traslucir todo un tema como social, cultural, en relación a lo que pasaba en el contexto de la ciudad, de esa ciudad emergente en ese minuto, y cómo había cambiado. Entonces, claro, ahí me di cuenta que aquí había un potencial increíble de transferencia de patrimonio, Uh ¿cachai? -huh. Nosotros en las tres fases podemos empezar a hacer relaciones y ver cómo cambian los productos, los elementos, los instrumentos de cocina, las medidas, eh, y la forma en cómo se acercan también esas tres mujeres de distintas maneras al arte de cocinar para la familia. Uh -huh. Entonces, eso había que me parece siempre importante de transmitir o evidenciar, o qué sé yo, que no nos olvidemos de eso.
Sí, porque es personal, pero también es social, ¿no? No es difícil imaginar a mi propia bisabuela, a mi propia tatarabuela en esta misma lógica, y yo creo que es algo que cualquier lector, lectora de la Mesa Capital puede hacer. Ahora, Paz, tú cuentas respecto a cómo a través de las recetas uno puede ver cómo cambiaron los materiales, ¿cierto? Cómo cambiaron los procesos, las medidas, pero a mí lo que me alucinó fue el tema del tiempo. Porque tú cuentas que al principio, las primeras recetas, no está incorporado el elemento tiempo porque los relojes no eran algo accesible a todas las familias, a todas las casas. Y yo de verdad quedé así como no lo había pensado. O sea, esta cosa obsesiva que nosotros tenemos con el tiempo de que esto demora 10 minutos o deje esto reposar media hora, es algo que es bastante contemporáneo. Cuéntanos un poco cómo fue también ese proceso de tratar de compartir ese otro Santiago y esas otras maneras de habitar el mundo y también el tiempo cuando se trata de cocina y de comer. Claro, sí, como tú dices, claro, en un principio, si bien hay medidas y tiempos bien poco exactos, y cuando los hay son bien anecdóticos, por lo mismo que tú acabas de contar. Y eso es súper bonito porque te das cuenta que la transferencia de esa cocina tiene que ver con algo de intuición y que se aprende con la experiencia y que de madre a hija se ha ido, la idea era transmitirlo de la manera más concreta posible. Y eso es muy bonito en el libro, porque después, como tú dices, va avanzando y cada vez empieza a ser más concreto y, y con elementos más modernos. Yo me di cuenta también que aquí había como un tono de enseñanza, esto que yo te digo de la madre a la hija, recetas fáciles, simples, para ser una buena dueña de casa como bien se tenía que ser en esa época. Claro, la expectativa, ¿no? De que había que saber cocinar, pero esto es muy lindo porque, ¿sabes qué me pasó leyendo esto? Leyendo tu trabajo, les recuerdo que conversamos con Paz Escandón, autora, artista visual y autora de también el libro Algas Pacíficas, que es otro libro patrimonial muy importante, y vamos a hablar de eso, ¿no? En este caso, La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago 1900-1970, esta idea de aunque hoy día estemos cuestionando los mandatos de género, ¿cierto? Y también el ejercicio de pensar que la cocina cotidiana es solo un espacio de mujeres, hay una cosa tan dulce en el relato que tú haces de no solamente la introducción, en donde nos cuenta la historia, sino también en ir introduciéndonos a estas recetas con pequeños datos, ¿cierto? Con pequeñas observaciones a lo largo del libro, diciendo, esto significa esta cosa, esto se entendía por esto otro. Entonces, hablemos también de tu interés por lo patrimonial y por dejar memoria de estos procesos. Sí, bueno, el interés por lo patrimonial está desde siempre y un poco está sumamente ligado a lo que te contaba en un principio, esa como cosa natural de que me importe lo estético, también me importa lo patrimonial, siempre ponerlo en valor y me sale natural, digamos, un poco. Pero estos datos, a mí básicamente yo construí un libro que fuese un libro que yo quisiera leer. Cuando yo empecé a encontrar las recetas y a leer, o sea, son 400 y tantas en el libro, pero la verdad es que ahí yo hice una selección, deben ser unas 1000, ¿cachai? Y cuando empiezo a encontrar estas recetas y estas anotaciones, me empiezo a hacer preguntas, me empiezo a preguntar, ¿y de dónde conseguía esto? ¿Por qué habla? No sé, hay una receta muy bonita que dice que cuando las nueces estén verdes las recoges, o sea, habla de que había un nogal en la casa o cerca de la familia, entonces está el gesto de ir y dice, ¿y qué es una nuez verde? Nunca había escuchado de qué se trata cocinar con nuez verde. Y todas esas preguntas, desde esas cosas tan simples hasta cómo era visualmente la estética de una mesa, cómo eran los contenedores de las sopas, todas esas preguntas que me empecé a hacer en el camino, yo dije, necesito responderlas, y aquí, insisto, y al responderlas es un reflejo de todo esa cosa íntima, doméstica, propia, pero de todos nosotros, como es.
claro, la construcción de un mundo, ¿no? De poder tener acceso a través de la comida, y tú lo dices también, hay una cosa de comer, y probablemente nuestros auditores y auditoras pueden recordar esa escena de Ratatouille, donde el Antonego prueba el Ratatouille y tiene este viaje al pasado, ¿cierto? Y es un trabajo emocional que nos conecta a través de los sentidos con un mundo que si no habitamos nosotros en nuestra niñez, lo habitaron nuestros abuelos, y es lindo ese camino. Y en ese sentido tú también nos das un material que me pareció delicioso de leer al principio del libro, en donde nos cuentas respecto a los distintos lugares en donde se podía acceder a los alimentos, ¿cierto? Y uno puede pensar, es como la foto que pones del mercado central, ¿cierto? O, por supuesto, uno puede pensar la Chimba y la Vega, que probablemente es lo que más todavía se parece a lo que era, ¿cierto? Hablar del matadero Franklin, uno que conoce el Franklin como persa, ¿cierto? O el mercado de Estación Central, que para uno en su experiencia es otra cosa distinta que un mercado de alimentos. Es todo un descubrimiento. Hablemos también de por qué para ti fue importante hacer esos capítulos y contarnos esa parte de la historia. Porque también empezaron a aparecer esas preguntas y de repente justamente lo que tú dices, La Vega, la tenemos ahí, es una cosa muy cotidiana, no nos cuestionamos tanto, todos sabemos la Chimba, ya casi pasa a ser como un lugar, incluso como un lugar común que se habla tanto. Y yo dije, pucha, hay otros, y los recuerdos y los he visto, qué ganas de saber cómo se formaron, en qué minuto. Mira, yo me acabo de acordar de una anécdota que es bien personal, pero yo cuando estaba en el colegio me encantaba el ramo de historia. Y teníamos una profesora que antes de cualquier cosa que nos enseñara nos hacía hacer un mapa y una línea de tiempo. Y para mí era alucinante, era mi ramo favorito en el colegio y era la mejor parte, era saber y reconocer dónde estamos puestos, instalados físicamente y dónde estamos en el tiempo. Y un poco con el libro y con todo lo que yo hago me pasa un poco eso. Y cuando empiezo a investigar, necesito reconocer y construir ese mundo que en ese minuto habitaba. Tiene que ver con eso, o sea, como tener la certeza de dónde estamos parados. Sí, además me pasó que, por supuesto, que la próxima vez que vaya al Persa, que post pandemia todavía no voy, porque todavía me da mucho susto, que es un lugar que yo habitaba mucho previo a la pandemia, por supuesto que voy a pensar, uy, de veras que esto era otra cosa, ¿no? Otra cosa distinta a la que a mí me ha tocado habitar, pero sigue acá y siguen sus huellas, y es delicioso pensar en eso también. Conversamos con Paz Escadón, la autora de La Mesa Capital, Cuadernos de Recetas de Santiago, 1900-1970, también autora de Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile, que es un libro que ganó el premio a la edición 2019, otorgado por la Cámara Chilena del Libro, y les doy esos antecedentes para que sepan que lo que se está publicando a través de la editorial María Dolores, que es por la que vienen estos dos libros, ¿cierto? Está con un énfasis muy fuerte en patrimonio, pero también un énfasis muy fuerte en la materialidad de los objetos, que son libros muy, muy bellos. Entonces, antes de terminar, te tengo que preguntar, Paz, ¿dónde conseguimos tus libros? Porque tú amablemente me lo hiciste llegar, la gente que nos está escuchando. ¿Dónde puede encontrar La Mesa Capital? Mira, en este momento lo más fácil, y ahora que todos nos acostumbramos a hacer todo por web en la pandemia, lo más fácil es en www.prolibro.cl, que es el marketplace de la Cámara Chilena del Libro, y ahí está muy fácil. Y la distribución, el libro lo lanzamos recién los jueves pasados, entonces estamos todavía en el proceso de distribución. Hay 4 o 5 librerías que ya lo tienen en su vitrina. Yo lo tengo en Instagram, pero básicamente lo voy publicando en la medida que las librerías vayan avanzando, pero son Ulises Las Tarrias, la Tienda Nacional de Merced, Mall Vivo Los Trapenses y Laberinto Las Tarrias, o sea, Laberinto Vitacura, perdón. Esa, en todo caso, por ahora. Pueden seguir a Paz Escadón en su Instagram, y ahí van a encontrar también los datos de La Mesa Capital, Cuaderno de Recetas de Santiago, 1900-1970. A mí ya me dieron ganas de leer también Algas Pacíficas, Mar y Cocina de Chile. Y hago este capítulo porque de nuevo quiero dejar súper marcada la idea de que estos libros no son solo para cocineros y cocineras. A mí me encanta comer, no soy tan buena para cocinar, pero me parece que es muy lindo el viaje patrimonial al que tú nos invitas en el libro, y por supuesto uno se puede entusiasmar con las recetas, la mayoría de ellas son, o sea, estamos hablando de cocina casera, entonces son muy accesibles, y en ese sentido quería preguntarte, ¿cuál es tu fantasía respecto a qué pasa cuando este libro empieza a llegar a los hogares?
Que bueno, empecemos a comer todo lo que comía mi abuela y pues, más que eso, es como revalorar los ingredientes simples. Aquí en la parte central de Erna hay un recetario vegetariano que es increíblemente rico. O sea, hay 25 recetas de cómo cocinar un huevo, de cómo cocinar los porotos. Hay revalorar la simpleza, y que volvamos a comer. Yo digo comer comida, y lo digo a propósito, porque en general en el mundo gastronómico o culinario se habla de preparaciones, ¿ah? Pero yo cuando digo comer comida me refiero justamente a esa comida nutritiva de hogar, de la abuela, esa comida que te nutre y que te alimenta, Ujú, ¿cachai? ujú. Eso, me gustaría que empezáramos a comer comida. Sí, y yo siento, y esto es como mi lectura de tu trabajo en la Mesa Capital, también es como a comer comida con el tiempo de dedicación que requiere no solo la preparación, sino también el disfrute. Porque también Tipo, esta comida se hacía para compartirla en familia, para tomarse el tiempo, para bajar el celular, porque no habían. Entonces, claro. como mirarse a los ojos, conversar, encontrarse. Esa yo creo que es una invitación central de la Mesa Capital. Paz Escandón, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti. Fue un agrado conversar contigo. Felicitaciones por el libro, de verdad es una belleza. Nosotros Gracias. nos vamos a la música, a la pausa y ya regresamos con más semáforo.